la de Cristo. Cura esos egos que nosotros a veces tenemos y esa cantidad de errores que no nos permiten estar a la altura que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Amén. Solamente con la ayuda de Él podemos lograr esa paz y ese gozo en nuestras vidas. En repetidas ocasiones, hermanos de esta iglesia se me han acercado y me han preguntado, hermano Santiago, si observa cómo nuestro templo cada día está como más vacío, como falta de asistencia. Hace poquito, sábado pasado, hermana Judith, estábamos allá y usted me preguntó. Y ese sábado miraba yo hacia la tercera banca y estaba la hermana Lucy en sábado en una banca sola. Y yo estaba por allá en otra banca solo. Y hace poco nuestro hermano Lucas, padre, se paró aquí en un repaso de una lección y también tocó el mismo tema. Y yo le pregunto a la iglesia, al pueblo de Dios en esta mañana, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Anoche llamo a la hermana Floralba para saludarla, para preguntarle cómo anda de salud. Yo estoy preguntando por salud y ella, en vez de preguntarme de su salud, preocupada por la iglesia, por lo que les estoy manifestando. 40 minutos, teléfono. Llego esta mañana y saludo al primer anciano de la iglesia y lo primero que me habla es del mismo tema. Y yo durante toda esta semana y otros días, en mi mente el mismo tema. Hermanos, Jesús nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y nos vamos a Mateo 24, 12. ¿Qué dice Mateo 24, 12? Por favor, hermano, abramos el libro sagrado porque Dios en esta mañana nos quiere hablar. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. ¿A quién le estaba hablando Jesús ese día? ¿A quién? A sus discípulos, a su iglesia. Y Jesús nos sigue hablando hoy a nosotros que también somos ¿qué? Sus discípulos y su iglesia. Y nos está diciendo que por causa de multiplicarse la maldad en el mundo, el corazón de muchos se enfriará. Y pregunto, ¿y cuántos somos muchos? ¿Cuántos somos muchos? Dijo Jesús. Y ahora que estaba aquí sentado, el hermano Jaime me pregunta, Santiago, tú leíste en la introducción del folleto, donde los autores de este folleto dicen que solamente el 30% de la iglesia mundial adventista, el 30% le está sirviendo a Dios. Predica, eso es servirle a Dios, predicar la palabra de Dios. El 70% ¿dónde estamos? No sé si yo estoy incluido ahí, no sé. O no sé si estoy incluido en los 30%, no sé. La pregunta es, ¿dónde te ubicas tú? ¿En el 30 o en el 70? Cuando Jesús habla de que el amor de muchos se enfriará, Él no está hablando del amor al arte, ni está hablando de amor de novela, ni está hablando del amor divino. Jesús, en su sabiduría, miraba el futuro y por eso le hace la advertencia a la iglesia
a sus discípulos y nos las hace hoy. Ese amor divino, mi querida hermana Judith, se está enfriando. Mi respetable anciano, se está enfriando. Ahí está la respuesta. No mía, sino de Jesús. El amor de muchos se enfriará. Pero el gran mandamiento dice en Mateo 22, versículos 37, 38 y 39. Miremos, recordemos, estas cosas las sabemos nosotros. El gran mandamiento en Mateo 22, 37, 38 y 39 nos dice: versículo 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dos mandamientos, dice, amar a Dios, y cuando nosotros amamos a Dios, venimos ¿a dónde? A adorarlo. Óiganme bien, cuando el amor divino, ese amor que viene de allá de lo alto, inunda nuestras vidas, venimos a su casa, a adorarle, porque es una manifestación de amor a Él. Y cuando ese mandamiento, para que sea total, tenemos que expresar nuestro amor ¿a quién? A nuestro prójimo. Amamos a Dios y también amamos a nuestro prójimo. Yo les quiero comentar algo. Yo me bauticé en el 2008. O tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo en el 2008. Pero yo no lo hice porque leí en la Biblia un capítulo, un versículo que me impulsó a hacerlo. Yo no tomé esa decisión porque hubo un gran predicador que me conmovió mi espíritu, mi alma, mi ser. Tampoco porque estuve en una campaña grande evangelística, no. El testimonio de unos adventistas que durante 30 años rondaba en mi mente la imagen de esas personas. Esas hermanas vestidas de blanco, esos hermanos vestidos de blanco. 30 años en mi mente, un agradecimiento a esos hermanos. En el año 1978, a mi padre, adventista, yo no era adventista, ya estaba joven y yo andaba en las cosas del mundo distraído. Mi casa quedaba pequeña los sábados para la gran cantidad de adventistas que iban a entonar himnos que servían de bálsamo para calmar ese dolor de un cáncer de mi papá. 30 años la medicina no estaba como hoy. Muchos de esos hermanos ya están muertos, muchos, el 90 y pico % se han muerto. Hoy reposan en un sepulcro. Y durante esos 30 años yo decía, yo tengo un agradecimiento grande con esa iglesia. Y un día, un sábado, un viernes dije, yo conozco una iglesia adventista que queda en la carrera 43, yo voy para allá y voy a entregar mi vida al Señor porque yo estoy agradecido con esa iglesia. En mi pueblo, el que no es Córdoba no es gente. Cosa figurada para que me entienden. Allá casi todos somos Córdoba. Y yo tenía más de 30 tíos y primos, usted se puede imaginar. El que menos tenía como 10 hijos. Y yo solamente veía adventistas en la casa de mi papá. Testimonio vivo, hermano. El amor divino de Cristo se manifestaba en esos hermanos. Y por eso yo les digo hoy, a mí no me dio nadie un estudio bíblico ni nada de esas cosas, sino fue el testimonio de esos hermanos. Yo tenía esa deuda con Dios y con mis hermanos. Y gracias a Dios estoy aquí en esta iglesia. Volviendo a Mateo 24, Jesús en el versículo 13 dice,
en el versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Jesús les estaba hablando, les estaba predicando de muchas cosas que iban a suceder en los tiempos finales, después de su partida. Y entre esas cosas hablaba del amor, de que se enfriaría, bueno, de todas esas cosas. Pero Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Según el diccionario, perseverar es persistir en el mismo estado de ánimo, tener firmeza en las mismas opiniones. Perseverar, mantenerse firme, persistir, firme. Y yo les pregunto, ¿y la perseverancia cristiana qué es? ¿Qué es la perseverancia cristiana a la cual Jesús habla? La perseverancia cristiana tiene dos componentes: el amor y la fe. Son dos componentes que se tienen que reflejar en la vida de nosotros. El que no tiene amor a Dios, el que la fe es así, que hoy sí, que hoy bajo, el que no ama, el que no adora, no ama a Dios con su mente y su corazón. Hermano, no son mis palabras, son las palabras de Jesús. No está perseverando, está en problemas con Dios. El amor, como ya se le he dicho, es algo divino que se tiene que manifestar en la vida de nosotros y se refleja en la adoración. En la adoración, yo me acuerdo en el 2008, a las 10 de la mañana, no es crítica, hermano, no. A las 10 de la mañana el que no tenía puesto le tocaba allá. ¿Estoy equivocado? ¿Te acuerdas cuando estábamos en fortalecimiento, que apurábamos al maestro y nos toca estar de pie, o si no nos tocaba allá o arriba? Te pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? La fe sin servicio es que vana. Yo tengo fe, pero no tengo amor a mi prójimo, no le sirvo a Dios, esa fe es vana. ¿Lo dice la Escritura o no lo dice? Lo dice. Queridos hermanos, el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Queridos hermanos, ¿y por qué les toco estos temas? Estamos en los tiempos finales. Y el Dios de los cielos nos muestra en su santa palabra eventos, sucesos terribles para la humanidad. Dios siempre utiliza personas para anunciar lo que Él va a hacer. Dios jamás toma por sorpresa a la humanidad. Le avisó a los habitantes del primer mundo a través de Noé que Él iba a acabar el mundo. Cuando iba a destruir a Sodoma, envió mensajeros. Y Dios tiene unos mensajeros hoy para que le digamos al mundo los grandes sucesos que se avecinan. Pero para que nosotros hagamos eso, tenemos que suplicarle al Dios de los cielos que nos impregne de ese amor divino para poder hacer esa labor ¿de qué? De mensajeros. Mire, Dios nos anuncia en su santa palabra que vienen cosas terribles para este planeta. En los tiempos de Moisés, Dios envió una plaga de sangre, plaga de ranas, plaga de mosca, plaga en el ganado, plaga de úlcera, plaga de granizo, plaga de langosta, plaga de tinieblas, muerte a los primogénitos, y muchas de estas plagas se van a repetir en los tiempos finales. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios?
Hermano, y cuando yo leía la palabra de Dios, estos temas, estos episodios de estas plagas, y yo veía que Jesús decía, Dios decía que endurecería el corazón de Faraón, yo no entendía. Yo decía, pero si Dios le va a mandar esa plaga, ¿cómo le va a endurecer el corazón? Yo me preguntaba, pero ¿cómo le va a endurecer el corazón? Él no va a obedecer. Hermanos, Dios lo que nos está diciendo, o lo que quería, que el pueblo de Egipto reconociera que era el Dios poderoso al cual había que respetar y al cual había que venerar. Que todo aquel que no obedece a Dios, que no se somete a sus preceptos, Dios hará su juicio. ¿Cuántos amigos no adventistas están en esta mañana? Quiero ver las manos. ¿Cuántos amigos, cuántas visitas hay acá? ¿Cuántas visitas? Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Amigo que estás aquí. Al abrir la palabra de Dios, nos damos cuenta que en estos tiempos finales, el Dios de los cielos va a quitar de la faz de la tierra la gracia. La gracia es un tiempo en que Él permite que el hombre que se arrepienta. Y que también nosotros corrijamos ciertas cosas. A los que no han entregado su vida a Él, que se arrepientan. Y que nosotros, los que estamos en el pueblo de Dios, corrijamos muchas cosas. Ya casicito, ya está a la puerta la orden de Dios de retirar su Santo Espíritu de la tierra. Toda la Biblia es una revelación para los hombres. Nos muestra el pasado, el presente y el futuro. Y hay cantidad de personas gastando plata en minutos a celular, llamando, minutos como a 5,000, 6,000 pesos, llamando a no sé quién, para que le diga el futuro de las cosas. Oye, este libro maravilloso a mí me lo regalaron. Y aquí yo veo el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas que han de venir. ¡Qué maravilla, hermano! Cristo utilizó a Juan para que escribiera un libro donde él iba a un libro para que le anunciara a las iglesias lo que él, Cristo, nuestro Padre, nuestro Salvador y Dios iba a hacer con la humanidad al final de los días. Juan fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Sabe por qué Juan fue desterrado allá? Por predicar la palabra de Dios. A los sacerdotes y a los gobernantes de esa época les molestaba, les fastidiaba el mensaje de Juan. Era el mensaje de Cristo y decidieron enviarlo a una isla solitaria por allá donde solo había acantilados y soledad, porque ellos pensaban que ese anciano predicador iba a morir de tristeza, alejado de sus hermanos de fe, pero Dios jamás abandona a sus siervos. Allá fue Cristo y lo visitó y le mostró todas las cosas que van a suceder en los tiempos finales. Leamos en Apocalipsis 1, 9, 13 para que recordemos ese episodio, ese encuentro de Juan con su amigo, al cual hacían 50 años había visto ascender al cielo, pero estando allí escuchó una voz a sus espaldas y Juan de inmediato reconoció la voz de su amigo. ¡Qué sorpresa! Jesús, ya no con esa túnica sucia y con esas coronas en la cabeza, sino un Jesús glorificado. Apocalipsis 1, del 9 al 13. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, un sábado como hoy, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega,
el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Hermina, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía en el pecho ceñido un cinto de oro. Ustedes se imaginan la alegría de Juan de ver a Jesús en ese lugar. Por eso les digo, hermano, el que le sirve a Dios, el que le trabaja a Dios, Dios siempre está con él. Amén. Ahora, vayamos al capítulo 16 de Apocalipsis. Una de las cosas que el Señor le dijo a Juan que le escribiera a los habitantes del tiempo final, a nosotros, hablo de Juan, digo de Apocalipsis 16, capítulo 1, iniciemos desde ahí. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía, a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Quién estaba ordenando eso? Dios, porque la voz salió ¿de dónde? Del templo. Id y derramad Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Segundo versículo, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La marca de la bestia. ¿Saben una cosa? El miércoles por la mañana se levantó mi esposa tempranito y encendió una grabadorita que ella tiene. Y un famoso, un sacerdote católico, predicador, casualmente predicaba sobre el libro de Apocalipsis y mencionaba a la bestia, pero nomás solamente decía la bestia, pero no entraba en detalle quién realmente era la bestia. Eso fue como a las 6 de la mañana. A las 7:30 de la noche estoy por allá en el barrio Las Flores y voy pasando y cruzo por una iglesia evangélica pequeña y está un predicador, predicaba muy bien, el joven, el muchacho, y también predicaba de Apocalipsis 13 y mencionó la bestia y yo estaba escuchando, pero no entró en detalle quién es la bestia. ¿Quién es la bestia, Antonio? La bestia representa ¿a quién? Al papado. Hermano, ¿quién representa a la bestia? La unión de 2 poderes. Pero ¿quién va a liderar al final ese poder? ¿Quién? Oye, la iglesia adventista tiene fama mundial porque Dios nos ha dado el don de interpretación de su palabra. Y yo creo que es el momento preciso, porque es que nosotros fuimos llamados, este remanente fue llamado para darle luz ¿a quién? Al mundo. Y estas cosas nosotros tenemos que decirlas, ¿o no? Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Su imagen representa organización. Esa organización está en todas las aguas, y cuando en el Apocalipsis habla de agua se refiere ¿a quién? A naciones, a pueblo. Tiene todos sus asentamientos en muchas partes, tiene representantes de esa organización que la dirige el papado. Los que tienen la marca de la bestia.
Esas plagas los atacarán a ellos, los que creen en sus mandamientos, en sus reglas, en sus cosas que impondrán en la humanidad. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Hermano, esto sí va a ser literal. Esto es literal. En Egipto, Dios le ordenó a Moisés que tocara las aguas del río Nilo. ¿Y cómo se convirtió? En sangre. Y eso se va a repetir en la final de los días. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Usted sabe cuántas especies marinas existen? El hombre todavía no las ha descubierto. Usted se imagina en las playas miles de ballenas, putrefactas, tiburones, las millones de especies que hay en el mar. ¿Quién podrá soportar ese olor? ¿Quién? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Pregunto, cuando llegue ese momento y se abra la llave para bañarme y resulta que sale sangre, ¿cómo te vas a cepillar los dientes? ¿Cómo vas a cocinar? ¿Cómo vas a cocinar? Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, y también tú le has dado de beber sangre, pues se lo merece. Dios es justo. Dios está diciendo a todos aquellos que no se ciñen a su santa palabra y a sus estatutos, le llegará ¿qué? Su juicio, su castigo. Hermano, estas cosas tenemos nosotros que decirlas a las personas. Muchos no lo saben. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, cual les fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué mata de maíz, qué mata de yuca, qué mata de plátano va a soportar ese calentamiento? Dígame, ¿quién va a poder soportar esas situaciones en los tiempos finales? ¿Quién podrá soportar? ¿Quién podrá librarse de las plagas? ¿Quién podrá aguantar que el mar, donde toda la economía del mundo, los alimentos son transportados por el mar? ¿Qué marinero se va a navegar en un mar de sangre? ¿Quién? Mire, la economía turística se va a parar. ¿Quién va a ir para Rodadero? ¿Quién va a ir para Acapulco? ¿Quién? Cuando usted se vaya a bañar, ¿quién le va a bañarse con sangre? ¿Quién? Hermano, esto es literal. Estoy hablando de profecías literales. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor. Algunos comentadores bíblicos de nuestra iglesia afirman que esa tiniebla va a ser literal. Dice que ¿dónde va a ser? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. El trono de la bestia es sede. ¿Y dónde está la sede del papado? ¿Cómo se llama la sede? El Vaticano. En los tiempos de Moisés, el Señor envió una tiniebla que durante 3 días nadie podía verse. Durante 3 días nadie podía verse. 3 días en la oscuridad. Esas mismas tinieblas el Señor las va a derramar allá en la sede, allá en el Vaticano. Y habrá un frío, por eso dice que se morderán ¿qué? La lengua. ¿Quién podrá soportar? ¿Quién podrá soportar? ¿Quién estará libre?
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes de Oriente. He dicho que cuando en la Biblia se habla de aguas, se refiere a personas. Muchos que han vivido en el engaño desertarán y vendrán a la verdadera iglesia que Dios ha establecido en la tierra. ¿Será así o no será así, Antonio? Así va a ser. Pero muchos se quedarán y no aceptarán y sufrirán las consecuencias de lo que este libro dice. Mire lo que dice el Señor, versículo 15. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Yo vengo como ladrón. Los ladrones no avisan. Ese mensaje es para los impíos, los que no respetan a Dios. Pero para nosotros, los que esperamos en el Señor, estas señales nos indican cuándo Él va a venir. Y Él nos dice a nosotros, velad. O sea que estemos bien pendientes a qué mensaje nos está llegando en estos finales días. Velad, estar ¿qué? Pendientes, vigilantes. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Guardar las vestiduras. Quien guarda sus vestiduras es el cristiano fiel a su fe y permanece fiel a Dios. ¿Se mantiene qué? Sin mancha. Eso es guardar las vestiduras. El que se mantiene fiel a Dios. Y para mantenerse nosotros fiel a Dios, hay que sí que necesitamos ayuda, pero de ayuda divina. Fuerza humana es muy difícil. Queridos hermanos, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres existieron sobre la tierra. ¿Quién podrá soportar ese temblor que nunca ha habido en la tierra? ¿Quiénes? ¿Saben, hermanos? El pueblo de Dios. Porque si nosotros nos vamos, cuando Dios mandó las plagas a Egipto, ningún hijo, ningún primogénito del pueblo hebreo murió. Cuando mandó las tinieblas en las únicas casas donde se veía luz, era en la casa de ¿qué? Del pueblo de Dios. Las ranas, la plaga de ranas, ninguna entró en ninguna habitación del pueblo de Dios. Hermano, así va a ser en el tiempo final, cuando estas profecías apocalípticas se cumplan. El pueblo de Dios va a estar amparado, blindado por el Dios Todopoderoso. Amén. Hermano, nos da tristeza, sí, que muchos hermanos pronto no lo veamos aquí. Pero el Dios nos ha comisionado a nosotros a preservar su iglesia. Hermanos, necesitamos, hermanos, primer anciano de iglesia, montar ese programa de visitación. Porque en la tierra habrá una sed, una hambre grande de predicar de predicación, de escuchar la palabra de Dios. Pero ¿saben una cosa? Muchas de esas personas que andarán errantes buscando iglesia, porque ya las iglesias van a estar cerradas, te van a reclamar. Tú conocías estas cosas y no me las dijiste. ¿Qué problema? A nosotros, Antonio. Habrá hambre de los incrédulos buscando. ¿Dónde busco una iglesia? Las iglesias van a estar cerradas, pero te van a reclamar. Santiago, tú eras adventista del séptimo día y tú conocías esto, ¿y por qué nunca me lo dijiste? Hermano, eso va a ser una tristeza como la que nunca hemos sentido. Así que, hermano, es el tiempo. Es el tiempo para cuando llegue eso, nosotros estemos tranquilos, esperando la venida del Señor. Que tiemble la tierra, que se vuelva el río Magdalena sangre, que el mar Caribe se vuelva sangre, que se mueran los peces, todo. Pero Dios estará con nosotros. Amén. Tenemos que revestirnos del amor divino de Dios
y que esa fe en Cristo Jesús nos ayude a ¿qué? A servirle cada día. Conociendo nosotros estas cosas escritas, ¿qué debemos hacer? Sabemos lo que viene. ¿Cuántos seres queridos tenemos nosotros? ¿Cuántos amigos? ¿Saben una cosa? Satanás coloca obstáculos. Satanás nos coloca los obstáculos a nosotros. Él no quiere que la iglesia de Dios, este conocimiento, este plan de salvación se haga. Satanás hace que el dinero no te rinda. Satanás hace que el carro se te dañe, que no tengas un carro. Bueno, él hace todo lo posible para que tú no ayudes o no seas un instrumento en el plan de salvación. Él hace todo eso. Pero miren lo que dice Isaías 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo para luz de las naciones. Ahora, ¿quién diseñó el plan de salvación? Dios. Cuando nosotros entramos a una empresa, estamos trabajando en una empresa, llega el gerente o el director, el que manda ahí, y nos presenta un plan de trabajo. Mire, yo quiero que usted haga o desarrolle este proyecto. Nosotros tomamos el proyecto, lo leemos, lo analizamos, y ahí mismo hacemos ¿qué? Un plan de ¿qué? De necesidades. Pues, hermana, ¿usted qué sabe de eso? Un plan de necesidades. Mire, gerente o presidente de la empresa o director, yo necesito esto. Queridos hermanos, si el enemigo nos coloca dificultad, solamente tenemos que recurrir al dueño del proyecto, que es ¿quién? Dios. Pero nosotros queremos resolver la cosa creyendo que el proyecto de los diseñadores somos nosotros. Ahí es que está la falla, hermano. Si de pronto no tengo, o sea, el enemigo me enfría, hemos estado hablando de enfriamiento, de ese amor, es el enemigo que mete toneladas de hielo a la iglesia. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos revierta de su Santo Espíritu, que viva en nosotros el fuego de retirar ese hielo de Satanás, ¿lo creen? Él hace su obra. Si tú ves que necesita un bus para predicar la palabra de Dios, pídeselo al dueño, del diseñador del proyecto. Una bicicleta, un carro mula, lo que sea, pídeselo a él porque él es el dueño del proyecto. Y a veces decimos, quiero trabajar, pero es que no tengo el don. Pídele el don a él. Mi querida hermana, tesorera, ¿de quién es el oro y la plata? Y si tú le pides dinero para la obra de Dios, ¿él lo va a negar? Jamás, porque el proyecto es de él, el plan es de él. Y nosotros nos vinculó Dios, porque ahí dice, te he llamado. Él nos llamó. Hermana Judy, cuando usted venga a la iglesia, vea, entre así, porque me llamó él. Y me llamó a gerenciar el plan, a ser parte de ese plan. Y él te da los recursos. Y si el problema, como decía, es como de voluntad, que hay temor, Señor, quítame este temor. Señor, ayúdame a hablarle al primer anciano, al pastor. Tenemos que hacer un plan de visitación y que me des palabra para convencer al primer anciano, a la hermana, a su esposa. ¿Y usted cree que Dios no me va a dar esas palabras de convencimiento? No las da. Hermano, la fórmula es fácil. Es fácil. Solamente nos falta fe. Fe. Nos falta, y me disculpan, porque no quiero estar ofendiendo a nadie, porque el Señor dijo que el corazón de muchos se enfriaría, y el hermano me acaba de decir que solamente el 30% está predicando la palabra de Dios, que pasa el 70%. Hermanos, Dios nos da oportunidad para que nos vinculemos a su plan de salvación. Para finales de septiembre
para finales de septiembre, en nuestra iglesia. Pero antes yo quiero leer algo que escribió la pluma inspirada. Las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia que Cristo se la pasaba orando. Y dicen que oraba toda una noche. Porque Jesús necesitaba para cumplir su ministerio, estar ligado 100% con su Padre. Y Cristo era Dios. Ahora nosotros, o mejor dicho Santiago, un vil pecador, yo necesito estar ligado con Dios para poder tener el vigor, tener poder, la fuerza de voluntad de predicar la palabra de Dios. Si Cristo lo hacía todos los días y duraba horas, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Porque yo soy un vil pecador débil. Cualquiera sea nuestra situación, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos. Él nos ha señalado nuestras obras y nos ha dotado de facultades y recursos para ellas. Óigame bien, el Señor nos ha dotado de recursos y facultades para ella. ¿Qué nos toca hacer? Un inventario. Un inventario, Señor, ¿cuáles son los recursos que tú me has dado para tu obra? Y si vemos que en el inventario no encontramos nada, nos toca pedírselo a Él, como he venido diciendo. Mientras sometamos la voluntad a Dios. Óigame bien, la voluntad hay que someterla a Dios. Nuestra voluntad humana es muy dura competir con ese poder del enemigo. Nuestra voluntad tenemos que ponérsela a Dios y confiemos en su fuerza. Y sabiduría seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan, el deseado de toda la gente. Página 185. Decía, Dios nos da oportunidad para que nosotros aportemos en su plan de salvación. Del 27 al 2 de octubre se llevará a cabo una campaña evangelística aquí en la iglesia. Hermanos, si nosotros con oración, con vigilia, personalmente, en tu comunicación con Dios, Dios de los cielos, vienen tiempos difíciles. Tengo en mi mente amigos, familia, hijos. Señor, yo quiero que tú me ayudes a tener ese valor de invitar a alguien aquí a este templo. Yo no quiero sentir esa vergüenza de que algún día me encuentre contigo y tú me digas, no hiciste nada por tu semejante. Qué tristeza. Hermano, entonces yo les invito a que oremos. Él es el que nos da ese poder, esa voluntad. Y tenga la plena seguridad que Él nos responderá. Mateo 24, 12 y 13 dice, y por causa de la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Pero los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Perseverar en amor, fe, sirviéndole a Dios y en obediencia. Que Dios los guarde hoy, mañana y siempre. Coloquémonos de pie y entonaremos el himno número 37.
pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil a solo la red. Dios nos guarde en su divino amor, os conduzca su bandera, nos conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil a solo la Dios nos guarde su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga, en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil a solo la red. Amén. Hoy en el mundo existen 45,000 congregaciones, denominaciones cristianas. Pero acabamos de entonar que un día, muy lejano, vamos a hacer una sola iglesia. Ese amén fue como un día vamos a hacer una sola iglesia. Amén. Oremos. Padre Santo, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias por este día maravilloso. Te damos gracias porque hemos abierto tu santa palabra y hemos estado recordando cosas que tú nos estás apercibiendo. Dios de los cielos, gracias por ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Gracias porque nos trajiste a tu pueblo. Pero te pedimos que nos ayudes a perseverar. Sin ti nada somos, Señor. Nuestras fuerzas humanas no nos permiten luchar con el enemigo. Solo blindado con tu Santo Espíritu podremos ser más que vencedores. Padre Santo, te pedimos una bendición especial por nuestros hermanos que por causas de enfermedad no han podido estar aquí en este lugar. Pero a donde estén, estemos unidos en espíritu. Que tu bendición, que esta petición llegue a ellos. Padre Santo, ayúdanos, porque sí que necesitamos de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén.